Hay secretos que han permanecido ocultos por siglos. Misterios que la Iglesia y los guardianes del saber han protegido celosamente. Uno de ellos tiene que ver con el dinero, con la abundancia, con la prosperidad, y con 5 plantas que parecen tener el poder de abrir puertas invisibles hacia la riqueza. El Padre Pío, un santo de milagros y visiones, tenía conocimientos que iban más allá de la fe común. Sabía de símbolos, de fuerzas ocultas, de las señales que Dios envía a quienes están preparados para recibirlas. Y entre esos secretos, están estas 5 plantas. Si crees que el dinero es solo cuestión de esfuerzo y trabajo, quédate, porque después de conocer este mensaje, tu percepción de la realidad cambiará para siempre. Pero, te advierto, estas plantas no son comunes, y usarlas sin respeto podría traer consecuencias. Escucha con atención, y decide si estás listo para recibir este conocimiento. Planta 1. El laurel, el vínculo sagrado. No es una planta cualquiera. El laurel ha sido utilizado desde tiempos inmemoriales para contactar con lo divino. Sacerdotes antiguos lo quemaban en rituales secretos. Oráculos en Delfos lo masticaban para alcanzar visiones del futuro. Los emperadores lo llevaban en la cabeza, creyendo que les concedía poder absoluto. Pero pocos conocen su verdadero propósito. El Padre Pío lo llamaba el vínculo sagrado. Porque más allá de sus usos en la historia, el laurel tiene la capacidad de abrir puertas invisibles. Puertas que conectan nuestra realidad con las fuerzas que rigen el destino. Sí, el dinero es energía. Y el laurel puede atraerlo. Pero solo para aquellos que sepan cómo activar su poder. Sonido de hojas agitándose por el viento. El ritual del laurel. Si realmente quieres que el laurel trabaje a tu favor, no basta con plantarlo. No basta con tenerlo en casa. Debes activarlo. El Padre Pío enseñaba que había un momento exacto para hacerlo. La medianoche de un miércoles o un domingo. Porque en esos días, las fuerzas invisibles están más receptivas. Toma una hoja de laurel. Sosténla entre tus dedos. Y susurra tu deseo 3 veces. Pero cuidado. Debes pronunciarlo con certeza. Sin dudas. Porque si tu voz tiembla, si tu mente se llena de incertidumbre, el laurel lo sabrá. Y en lugar de atraer, se cerrará. Luego, debes quemar la hoja. Y observar el humo. Si se eleva en línea recta, es señal de que la energía está fluyendo correctamente. Tu petición ha sido escuchada. Pero si el humo se dispersa de manera errática, si cambia bruscamente de dirección, es una advertencia. Alguien, o algo, está observando. Y aquí viene lo más inquietante. Hay quienes han reportado que al realizar este ritual, han sentido una presencia, una sombra que no debería estar ahí, un murmullo detrás de la puerta, o un escalofrío recorriendo su espalda. Porque no olvides esto. Donde hay energía en movimiento, siempre hay algo o alguien que quiere tomarla. Silencio, seguido de un leve sonido de respiración profunda. ¿Dónde colocar el laurel? Si decides plantar laurel en tu casa, hazlo en la entrada principal. Porque no solo atrae dinero, también aleja aquello que quiere arrebatártelo. Pero hay una advertencia. Si un día te levantas y notas que su color cambia repentinamente, si sus hojas, que deberían ser verdes y vibrantes, amanecen marchitas o ennegrecidas sin explicación, es una señal. No ignores esta advertencia, porque el laurel rara vez muere sin motivo. Y si lo hace, es porque ha absorbido algo que iba dirigido hacia ti. El Padre Pío lo sabía. Por eso siempre recomendaba plantar laurel. Porque quienes lo hacen, están protegidos. Pero recuerda, el laurel es un guardián silencioso. Un vigía entre 2 mundos. Si lo tratas con respeto, te dará lo que pides. Si lo ignoras, o peor aún, si lo menosprecias, podría volverse en tu contra. Ahora que lo sabes, decide con sabiduría. ¿Estás listo para plantar laurel en tu casa? Planta 2. El romero, el guardián de los tesoros. Hay plantas que atraen la fortuna. Y hay otras que protegen lo que ya tienes. El romero no solo llama el dinero, sino que lo resguarda de los ojos que no deben verlo. El Padre Pío conocía su poder. Sabía que en tiempos antiguos, los alquimistas y monjes lo usaban en rituales secretos. No solo como medicina, sino como un escudo contra la energía oscura que roba la abundancia de un hogar. El dinero,
Al igual que la fe, puede esfumarse sin razón aparente. Has trabajado, has luchado, y sin embargo, cada vez que logras un poco más, algo sucede. Un gasto inesperado. Un problema de salud. Un accidente. Si esto te suena familiar, es posible que alguien esté drenando tu fortuna. No con sus manos, sino con su intención. Y aquí es donde el romero se convierte en tu protector. ¿Cómo usarlo correctamente? El Padre Pío advertía que no basta con tenerlo. Debes colocarlo en el lugar correcto. Si lo plantas en la entrada de tu casa, nadie con malas intenciones podrá cruzar la puerta. Si lo guardas en una pequeña bolsa de tela junto a tu dinero, evitará que desaparezca misteriosamente. Pero si lo colocas en el dormitorio, podrías empezar a recibir señales en tus sueños. Algunos dicen que el romero susurra mensajes a los que saben escucharlo. Que si en la madrugada percibes su aroma sin motivo, es porque alguien está pensando en tu dinero. Algunas personas han contado que, después de colocar romero en sus casas, han descubierto secretos ocultos. Negocios turbios que se hacían a sus espaldas. Familiares con envidia contenida. Incluso amistades que en realidad nunca fueron sinceras. El romero revela la verdad. Pero no todo el mundo está listo para conocerla. La señal de advertencia. El Padre Pío decía que si el romero comienza a secarse de la noche a la mañana, es porque está absorbiendo algo que no puedes ver. Si esto sucede, no lo ignores. Debes quemar sus hojas y dejar que el humo recorra cada rincón de tu casa. Si el aroma es ligero y limpio, todo está bien. Pero si sientes que el humo se vuelve denso, pesado, como si la casa lo rechazara, entonces alguien o algo está interfiriendo con tu prosperidad. En ese caso, deberás plantar un nuevo romero. Y esta vez, prestar más atención a quienes entran en tu vida. Planta 3. La albahaca, el llamado al dinero. La albahaca. Un aroma familiar. Una hierba que muchos usan en la cocina. Pero pocos saben que es una llave. Una llave que puede abrir el flujo del dinero. O cerrarlo para siempre. El Padre Pío hablaba de la albahaca como una planta viva, una que no solo crece, sino que escucha. Por siglos, los monjes la han considerado un puente entre lo terrenal y lo divino. Una conexión con energías que van más allá de la comprensión humana. La prueba de la albahaca. Hay un antiguo método que pocos conocen. Dicen que si deseas saber si la fortuna está a tu favor, debes hacer una prueba con albahaca. Toma una hoja fresca de albahaca y colócala en un vaso de agua antes de dormir. A la mañana siguiente, observa lo que ha ocurrido. Si la hoja sigue flotando y conserva su color verde intenso, significa que el dinero fluye hacia ti, que las puertas de la abundancia están abiertas. Si la hoja se ha hundido o ha cambiado de color, hay algo que bloquea tu camino. Algo que impide que el dinero llegue a ti. Pero lo más inquietante es que si la hoja aparece con marcas, cortes o manchas extrañas, es una advertencia. Un mensaje que debes descifrar. Porque alguien, o algo, no quiere que prosperes. El secreto de la albahaca bajo la almohada. El Padre Pío conocía un ritual especial, uno que no debía tomarse a la ligera. Si alguna vez te sientes perdido, si el dinero parece alejarse de ti sin explicación, coloca hojas frescas de albahaca bajo tu almohada antes de dormir. Lo que sueñes esa noche será la respuesta. Si en tus sueños aparece agua clara, un río, lluvia o una fuente, significa que el dinero está en camino, y que pronto recibirás una bendición inesperada. Pero si en tus sueños ves sombras, puertas cerradas o caminos oscuros, es una advertencia. Algo está bloqueando tu fortuna. Y puede que la causa no sea natural. El Padre Pío decía que la albahaca revela lo que los ojos no pueden ver. Y que ignorar sus señales podría costar muy caro. ¿Dónde colocar la albahaca para atraer dinero? No basta con tener albahaca. Debes colocarla en el lugar correcto. En la entrada de tu casa, evita que la pobreza entre y protege contra energías negativas. En la cocina, potencia la abundancia y asegura que nunca falte comida ni dinero en el hogar. En tu lugar de trabajo o negocio, mantiene el flujo constante de ingresos y repele a personas envidiosas o con malas intenciones. Pero hay algo que nunca debes hacer. No plantes albahaca en una maceta de color negro. Las antiguas creencias dicen que esto encierra su energía y puede traer el efecto contrario. Bloquear el dinero en lugar de atraerlo. Muchos han ignorado esta advertencia y han pagado el precio. El misterio de la albahaca desaparecida. Se cuentan historias inquietantes.
Personas que han despertado y encontrado su albahaca marchita de la noche a la mañana, o peor aún, desaparecida sin explicación. Dicen que cuando esto ocurre, no es por casualidad. Algunas almas sensibles han sentido presencias extrañas cerca de su planta. Sombras que se mueven en la madrugada. Un murmullo lejano. Y al día siguiente, la albahaca simplemente deja de estar ahí. El Padre Pío creía que hay fuerzas que no desean que las personas prosperen. Energías que se alimentan de la escasez. Y cuando alguien planta albahaca con el deseo de romper esas cadenas, a veces, esas fuerzas responden. Por eso, si alguna vez notas que tu albahaca se seca sin razón, o que sus hojas se caen antes de tiempo, tal vez, alguien o algo está tratando de decirte algo. Escucha, observa, y sobre todo, no ignores las señales. Planta 4. La ruda, el escudo del alma. Desde tiempos inmemoriales, la ruda ha sido temida y respetada. No es una planta cualquiera. Es un escudo. Un arma. Un portal entre lo visible y lo invisible. Los antiguos monjes la llamaban la planta de los exorcistas, porque creían que tenía el poder de expulsar entidades que se alimentaban de la energía humana. El Padre Pío, en sus momentos de oración más profunda, hablaba de la ruda como un muro contra la pobreza. Un escudo que aleja no solo la miseria material, sino también la miseria del alma. Sin embargo, hay una advertencia. La ruda escoge a su dueño. No cualquiera puede plantarla, ni cualquiera puede mantenerla viva. Si eres una persona con pensamientos negativos, con dudas constantes, o con miedo, la ruda lo sabrá. Y en lugar de protegerte, se marchitará. Porque la ruda no acepta debilidad. ¿Cómo usar la ruda para atraer dinero? El Padre Pío recomendaba que esta planta fuera colocada en el lado derecho de la casa, cerca de la puerta principal. Pero no en cualquier momento. Debe ser plantada un día martes o viernes, antes de que el sol alcance su punto más alto. Y al regarla, no debe hacerse con agua común. Se debe mezclar con unas gotas de agua bendita. Y al regarla, se debe recitar la frase: la prosperidad llega y el mal se va. La luz cubre mi hogar y la sombra retrocede. Esta oración no solo alimenta a la ruda, sino que activa su poder. Si después de unos días notas que su aroma se vuelve más intenso, es una señal. Está trabajando. Está abriendo caminos. Pero si, de repente, notas que sus hojas se tornan negras o se caen sin razón, detente. No es normal. Algo o alguien está interfiriendo. En estos casos, el Padre Pío aconsejaba colocar una vela blanca junto a la planta y repetir la oración 3 veces. Si la vela parpadea demasiado o se apaga sola, significa que la ruda está absorbiendo algo oscuro. Y en ese caso, es mejor retirarla y quemarla, antes de que sea demasiado tarde. Planta 5. El cactus, el protector silencioso. No todas las plantas atraen la abundancia de manera directa. Algunas trabajan en la sombra, protegiendo, observando, esperando el momento exacto para actuar. El cactus es una de ellas. Y su poder es tan fuerte que debe ser usado con extrema precaución. El Padre Pío sabía esto. Sabía que los cactus son guardianes naturales, que absorben la energía densa, y que aquellos que los colocan en su hogar sin entender su naturaleza, podrían estar atrayendo más de lo que imaginan. Pero, ¿qué es lo que protege realmente el cactus? No solo resguarda el dinero, también bloquea ataques invisibles, ataques que no se pueden ver, ataques que muchas veces provienen de pensamientos ajenos, de envidias silenciosas, de miradas que parecen inofensivas, pero que cargan intención. Si has sentido que el dinero que ganas desaparece sin razón, si las oportunidades se cierran antes de que puedas tomarlas, si sientes cansancio inexplicable cuando intentas trabajar en tus proyectos, puede que alguien esté drenando tu energía. Y ahí es donde el cactus entra en juego. Pero aquí está el detalle. El cactus es impredecible. Si lo colocas en el lugar equivocado, si lo dejas en una zona donde su energía no fluya correctamente, podría empezar a afectar a los propios habitantes de la casa. El Padre Pío recomendaba 3 ubicaciones clave. Cerca de la entrada, para evitar que las malas energías entren con las visitas no deseadas. En el espacio de trabajo, para mantener alejadas las distracciones y los bloqueos económicos. En la esquina más oscura de la casa, ahí donde las sombras parecen más densas, porque es allí donde el cactus actúa como un centinela silencioso. Pero hay algo más.
El cactus también envía señales. Si un día, sin explicación, notas que su color cambia, que su piel se arruga o que aparece una flor inesperada, significa que ha absorbido una gran carga de energía negativa. Y cuando eso sucede, debes tomar una decisión. Algunas personas creen que, cuando un cactus florece dentro del hogar, es señal de que algo está por cambiar. Un nuevo ciclo. Una advertencia. O un mensaje que solo quienes saben escuchar pueden entender. El Padre Pío decía que, si un cactus florece de la nada, debes acercarte en la madrugada, cuando la casa está en silencio, y susurrarle una oración. No cualquier oración. Una plegaria de protección, de gratitud. Porque si el cactus ha florecido, es porque ha peleado por ti en una batalla que nunca viste. Y si, después de hacerlo, sientes un escalofrío recorriendo tu espalda, no te asustes. Es solo la energía moviéndose. Es la señal de que algo, o alguien, te ha escuchado. Ahora lo sabes. Las plantas no son solo ornamentos. No son solo seres vivos que crecen en la tierra. Son guardianes, emisarios de energías antiguas, llaves que abren puertas invisibles hacia la abundancia. O hacia lo desconocido. El Padre Pío, un hombre de fe, de visiones y milagros, sabía que el dinero no era solo papel o metal. Sabía que la verdadera riqueza no proviene solo del esfuerzo, sino de la armonía con las fuerzas que nos rodean. Él no hablaba de supersticiones. Hablaba de secretos, de verdades ocultas que pocos se atreven a comprender. Las 5 llaves de la abundancia. Cada una de estas 5 plantas es un canal de energía. Cada una tiene un propósito. Cada una tiene una advertencia. El laurel no es solo un símbolo de victoria, sino un faro que atrae lo que deseas, si sabes cómo pedirlo. El romero no es solo una hierba, es un guardián silencioso, un escudo contra las fuerzas que drenan tu dinero y tu destino. La albahaca no es solo un condimento, es una señal de que la riqueza está cerca, o de que algo la bloquea. La ruda no es solo una planta fuerte, es una barrera que puede abrir o cerrar caminos, dependiendo de cómo la trates. El cactus no es solo un protector, es un vigilante que observa, y que puede enviar señales a quienes saben escucharlas. Pero aquí está la verdadera pregunta. ¿Estás listo para usar este conocimiento? Porque una vez que plantas estas semillas en tu hogar, no hay vuelta atrás. Ellas empezarán a actuar, a absorber, a transformar, a proteger, a mostrarte verdades que antes no veías. Quizás, de repente, empieces a notar cambios en tu vida. Quizás los bloqueos económicos desaparezcan. Quizás oportunidades inesperadas comiencen a llegar. O quizás, justo antes de dormir, sientas una presencia observándote. No con maldad, sino con curiosidad. Porque cuando trabajas con la naturaleza también empieza a trabajar contigo. El Padre Pío dejó estos conocimientos a quienes estuvieran preparados. No todos lo estarán. Algunos seguirán creyendo que el dinero es solo esfuerzo, solo trabajo. Pero otros, los que entienden la conexión entre la fe, la energía y la vida, sabrán que las verdaderas riquezas siempre han estado allí, esperando a que alguien con la mente abierta se atreva a reclamarlas. Pero ten cuidado, porque así como estas plantas pueden abrir puertas, también pueden cerrarlas. Depende de ti y de cómo las uses. Ahora dime, ¿tienes el valor de plantar estas 5 semillas en tu hogar? El dinero es un enigma, un misterio que ha obsesionado a la humanidad durante siglos. Algunos lo buscan con desesperación, otros lo ven como un mal necesario. Pero los sabios, los que han aprendido a escuchar los susurros de la vida, saben que el dinero no es más que energía. Energía que fluye, o se estanca. El Padre Pío entendía esto. No lo decía en palabras comunes. No lo enseñaba abiertamente. Porque no todos estaban listos para escuchar. Pero si estás aquí, si has llegado hasta este punto, significa que el mensaje era para ti. El laurel, el romero, la albahaca, la ruda y el cactus no son simples plantas. Son piezas de un rompecabezas más grande. Un rompecabezas que, si logras descifrar, podría cambiar tu vida para siempre. Pero aquí está la advertencia. Porque cada don, cada bendición, tiene un costo. ¿Qué sucede cuando el dinero empieza a llegar? Muchos desean riqueza, pero pocos están preparados para lo que realmente significa. ¿Qué harás cuando las puertas de la abundancia se abran? ¿Qué harás cuando el dinero empiece a llegar sin esfuerzo?
¿Qué harás cuando los números en tu cuenta bancaria suban, pero también lo hagan las miradas sobre ti? Porque la riqueza atrae más que oportunidades. Atrae envidia. Atrae pruebas. Atrae fuerzas que antes ni siquiera sabías que existían. El Padre Pío advertía que el dinero no es solo una bendición. Es una responsabilidad. Y quien no está preparado para manejarlo, puede perder más de lo que gana. Si decides usar estas 5 plantas en tu hogar, si decides abrir esta puerta, debes hacerlo con intención, con fe, con respeto. Porque estas plantas no trabajan para cualquiera. Trabajan para aquellos que las honran. Para aquellos que saben que el dinero es una herramienta, no un fin en sí mismo. Las señales que no puedes ignorar. Después de plantar estas semillas en tu hogar, presta atención. Porque la energía se moverá. Cambios empezarán a ocurrir. Y algunas señales no podrán ser ignoradas. Si el laurel se quema sin razón aparente, alguien está tratando de bloquear tu fortuna. Si el romero se marchita rápidamente, una presencia negativa ha sido descubierta. Si sueñas con agua después de colocar la albahaca, la riqueza está en camino. Si la ruda florece inesperadamente, una gran oportunidad está cerca. Si el cactus se inclina hacia la puerta, algo quiere entrar, pero no puede. Estas señales son mensajes. Avisos de que el mundo invisible está respondiendo a tu llamado. Pero aquí está el mayor secreto. Una vez que veas las señales, una vez que sientas el cambio, debes actuar. Porque el dinero no espera. La oportunidad no se queda quieta. Y si dudas, si temes, si cuestionas lo que ya has iniciado, podrías perderlo todo, antes de siquiera haberlo recibido. El último mensaje: ¿estás listo para el cambio? El Padre Pío no compartía estos conocimientos con cualquiera. Solo aquellos que tenían la fe suficiente, el valor suficiente y la conciencia suficiente para entender su poder, eran dignos de recibirlo. Ahora que has escuchado este mensaje, el conocimiento está en tus manos. Puedes ignorarlo. Puedes cerrar esta puerta y seguir con tu vida como si nada hubiera pasado. O puedes tomar acción. Pero si decides hacerlo, si decides plantar estas 5 semillas en tu hogar, prepárate. Porque el dinero, la prosperidad, la abundancia, están más cerca de lo que imaginas. Y cuando lleguen, cuando sientas su presencia, cuando veas los cambios con tus propios ojos, ya no habrá vuelta atrás. Algunas verdades han sido ocultadas por siglos. No porque sean falsas, sino porque su poder es demasiado grande para ser revelado a cualquiera. El Padre Pío no era un hombre común. Era un hombre de fe, pero también de misterios. Quienes lo conocieron de cerca hablaban de su capacidad para ver más allá del mundo físico, de su habilidad para advertir el futuro, de su don para comunicarse con fuerzas que otros jamás podrían comprender. Y entre los muchos secretos que guardaba, se encontraba este: el poder de la naturaleza para atraer lo que parecía inalcanzable. El dinero, la fortuna, la estabilidad. Pero también el riesgo. Porque estas 5 plantas no son objetos pasivos. No son simples adornos en tu hogar. Son fuerzas vivas. Fuerzas que observan. Fuerzas que responden. Y si decides usarlas, si decides traerlas a tu casa, estás iniciando un pacto con algo que va más allá de la razón. Cuando el dinero llega, pero también el precio. Cuidado con lo que deseas. Porque el dinero no es gratis. Y cuando llega sin advertencia, siempre pide algo a cambio. Hay quienes han usado estas plantas sin conocimiento. Han visto cómo su suerte cambiaba de la noche a la mañana. Como puertas que antes estaban cerradas, de pronto se abrían con facilidad. Pero también han sentido otra cosa. Un peso en el aire. Una presencia en la casa. Un leve murmullo en la noche. Como si algo estuviera agradecido. O como si algo estuviera esperando. El Padre Pío advertía que todo en la vida tiene equilibrio. Si recibes, debes dar. No puedes usar estas plantas solo por ambición, solo por deseo, solo por codicia. Porque la naturaleza es sabia. Y si intentas engañarla, lo notarás. Un laurel que se seca sin razón. Un romero que se vuelve amargo. Una albahaca que deja de crecer. Una ruda que cambia de color. Un cactus que florece en la noche. Son señales. Señales de que algo está desequilibrado. Señales de que la riqueza está llegando.
pero con un mensaje que no debes ignorar. El último aviso: una vez que comienza, no hay vuelta atrás. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Tal vez alguien quería que escucharas esto. Tal vez algo te trajo hasta este mensaje. Y ahora la decisión es tuya. Puedes olvidar lo que escuchaste. Puedes dejar que la duda apague lo que tu intuición ya sabe. O puedes tomar acción. Plantar estas semillas. Observar las señales. Abrir la puerta al cambio. Pero si decides hacerlo, hazlo con respeto. Hazlo con fe. Hazlo con la certeza de que estás despertando algo que ha estado dormido por mucho tiempo. Porque el dinero llegará. Las oportunidades aparecerán. Los caminos se abrirán. Pero no estarás solo. Alguien o algo estará observando, esperando a ver qué harás con lo que se te ha dado. Y cuando sientas el cambio, cuando notes que todo empieza a moverse a tu favor, cuando te des cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, nada parece imposible, mira a tu alrededor. Escucha el silencio. Siente la energía en el aire. Porque en ese momento, sabrás que el mensaje del Padre Pío era real. Imagina por un momento que sigues cada uno de estos pasos. Que plantas el laurel, el romero, la albahaca, la ruda y el cactus. Que comienzas a notar los cambios. Que el dinero empieza a fluir. Que las oportunidades llegan de la nada. Que las puertas que antes estaban cerradas, de repente se abren. Pero entonces, algo más ocurre. Las personas a tu alrededor empiezan a tratarte diferente. Algunos se acercan con sonrisas falsas. Otros te observan con envidia silenciosa. Sientes miradas pesadas. Sueños extraños. Un presentimiento de que algo ha cambiado. Y que, aunque el dinero ha llegado, también ha traído consigo algo más. El Padre Pío advertía sobre esto. Decía que la riqueza no solo atrae cosas buenas, también atrae pruebas. Porque el dinero, en sí mismo, no es bueno ni malo. Es solo un amplificador. Si tienes miedo, amplificará tu miedo. Si tienes inseguridad, la hará crecer. Si eres generoso, multiplicará tu capacidad de dar. Si eres ambicioso, te mostrará hasta dónde llega esa ambición. Las plantas que hoy decides plantar en tu hogar podrían convertirse en las herramientas que te llevarán a una nueva vida. O en los testigos de tu caída, si no sabes manejarlas con respeto. Y aquí está la última advertencia. Si después de colocar estas plantas en tu hogar sientes incomodidad, si comienzan a aparecer signos extraños, si los sueños se vuelven inquietantes, si la energía de la casa cambia drásticamente, no las arranques. No las destruyas. No intentes luchar contra lo que no entiendes. En su lugar, obsérvalas. Escúchalas. Porque ellas te dirán lo que debes hacer.